mucho, podemos compartir también micrófono, así cerquita. Y tengo el honor de presentar y acoger a José David Seguí Durán, con todos los apellidos, también para que el apellido de la madre, ¿no?, que será el Durán, pues aparezca por ahí, que si dimos solamente el primero. Bueno, es psicólogo clínico bueno, ahora trabajas en el servicio en Málaga, ¿no? Viene de Torremolinos. Y bueno, a ver, me sale una presentación amigable y tranquila, pero bueno, así, a un nivel más profesional, pues es de las personas que siguen lo que es la trinchera, que no deja de ser una trinchera, y utilizar el marco un poco, ¿no?, de lenguaje bélico agobia un montón, ¿no?, de seguir estando en lo que es la sanidad pública, acompañando desde la seguridad social lo que son las realidades de la chavalería y, por tanto, pues de la realidad más dura, en lugares donde el acompañamiento también es muy precario, pues porque no dejan de ser, ¿no?, ahora nos contarás, consultas cada X tiempo, pocos minutos, pero a la vez, muchas veces, pues bueno, la primera, un contacto donde otras muchas familias no pueden llegar a proyectos más de acompañamiento, a procesos terapéuticos más costosos. Entonces, esa realidad también de trabajar en la sanidad pública, pues como que es una mirada como muy potente para poder analizar esto que queríamos decir de cómo estaban los chavales y chavalas y cómo se estaba expresando su malestar, incluso con manifestaciones patológicas. Y David, desde el principio, pues yo creo que tiene un especial vínculo con el mundo adolescente o con las adolescencias, y ha hecho malabares y sigue haciendo malabares, pues para ir generando como espacios de grupos de adolescentes, dentro de lo que es la propia sanidad pública, lugares de encuentro donde los chicos y las chicas puedan expresar todo esto, ¿no? Además, David y yo nos conocimos en el ámbito perinatal, y desde ahí pues también como esta conexión, ¿no?, de lo que es la adolescencia como un nuevo momento donde se pueden abrir perspectivas de lo que es el espacio pues más perinatal, de realidades biográficas, y aparte, que eso no voy a decir, pues como es la propia experiencia personal de David, que compartirás lo que te apetezca, que también de alguna forma entronca y le da como mucha veracidad y le da mucho valor a toda su experiencia. Entonces, pues nada, os dejo con David, con su acento andaluz precioso. Está un poco afónico porque viene de las chirigotas de Cádiz, que eso también es... Porque claro, no se puede hacer una cosa sin hacer otra. Muy terapéutico. Claro, hay que tener el planteamiento ahí equilibrado. Y nada, y bueno, si me he dejado algo importante lo cuentas, ¿vale? Cambiamos el esto. Mientras cambia Paco, muchas gracias, súper encantado de estar aquí, que es un gustazo, y cuando leí Adolescencia y Salud Mental dije qué bien que la adolescencia se ponga en el centro y empecemos a hablar de ellos y ellas, ¿no? Os he dejado antes de empezar unas tarjetitas de colores, una pequeña investigación de campo para empezar. Os voy a pedir una cosa muy rápida, ¿vale? A ver si podéis... los que tengan la amarilla, ¿quién tiene la amarilla? ¿Sí? Quiero que sea algo como muy rápido, muy breve, ¿vale? Sin no perder mucho tiempo, y además quiero que sea algo como por asociación libre. Lo primero que os salga. Quiero que escribáis una palabra, la primera palabra que os salga, que tengáis en mente, que relacionéis con adolescencia. Adolescencia, la primera palabra que os surja, ponerla rápido sin pensar. Quiero algo más emocional, no tanto racional, no lo pensáis mucho. Adolescencia, la primera palabra que os salga, ¿vale? La amarilla. No pensarlo mucho. Estáis pensando demasiado por ahí, ¿no? ¿Sí? La verde, ¿quién tiene la verde? ¿Vale? Que ponga algo que le salga relacionado con infancia. La primera palabra, infancia, la primera palabra que salga. Y la roja, adultez. ¿Vale? La primera palabra por asociación libre, así un poco... Adultez, sí. La roja. Bueno, pues arrancamos, ¿no? Os traigo, no sé, le di varios nombres a Paco y al final se eligió este. Traigo una especie de mixtura entre lo social, lo político, lo profesional, lo clínico. A ver qué tal os parece. Esto de hablar el primero tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora mismo no tengo expectativas, no sé qué esperáis de mí, con lo cual voy un poco ahí por libre. Está bien no haber escuchado, pero también tiene sus inconvenientes. Bueno, lo primero que os traigo es
¿Qué puedo yo aportar con esta charla? Pues siempre me lo planteo, ¿no? ¿Qué puedo decir aquí en este contexto? No sé de dónde venís, de qué contextos profesionales, pero en principio siempre digo no lo sé, no tengo ni idea, porque no sé qué esperáis, qué queréis, cuáles son vuestras expectativas de lo que venís buscando aquí, ¿no? Pero sí os cuento un poco desde dónde hablo. Eso sí me parece interesante. La primera parte la voy a pasar rápido porque es la parte más formal. Bueno, desde 2007 trabajo en el Servicio Andaluz de Salud. El PIR lo hice 3 años antes y actualmente estoy en Benalmádena, en la Costa del Sol, en Málaga, en un equipo de salud mental comunitaria, ¿vale? Bueno, tengo formación en psicoterapia sistémica, perspectiva de género y la salud mental perinatal también ha contribuido a mi reflexión. Siempre desde el comienzo orientado mucho a una psicología crítica, una visión más contextual, más filosófica del sufrimiento humano. Y el proyecto final de máster, yo el máster de terapia sistémica lo acabé justo empezando en el SAS como facultativo, cuando terminé el PIR. Y el proyecto final de máster fue programa de psicoterapia grupal con adolescentes desde un enfoque sistémico y de competencias. O sea, planteé esto porque desde la sistémica se hacen poquísimos grupos. Yo no sé qué pasa, pero la psicoterapia grupal, siendo algo sistémico, ¿no?, que ya la propia palabra lo dice, lo grupal está como muy abandonado. Y dije, ¿por qué no hacer algo de terapia de grupo desde un enfoque sistémico, ¿no? Entonces, fue mi proyecto y a partir de ahí, desde el primer año de facultativo, llevo haciendo terapia de grupo con adolescentes, ¿vale? Entonces, un poco hablo desde ahí. Una firme apuesta para que se desarrollen los grupos, a pesar de haber cambiado de dispositivo en varias ocasiones, se siguen manteniendo las terapias de grupo, que luego os contaré. Pero bueno, esto es lo formal, pero siempre, ¿por qué de esta apuesta mía por la adolescencia, ¿no?, desde el comienzo, desde mi trayectoria profesional? ¿Y qué tiene que ver esto con mi propia historia personal? Aquí los que me conocen saben que me mojo un poco en lo personal a veces, creo que es importante que sepáis quién es el que tenéis enfrente y desde dónde habla, ¿no?, desde qué lugar está hablando. Y bueno, un diálogo retrospectivo de un trabajo de la salud mental perinatal cuando estuve en el Instituto de Madrid, que nos preguntaron si tuviera tu bebé en los brazos, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías tú a tu propio bebé? Y me salió esto en aquel momento, para que sepáis un poco desde dónde me muevo, ¿no? Disculpa a tu mamá y a tu familia de lo que no pudieron o no supieron darte. Discúlpalos también porque eran circunstancias en las que lo que tocaba era sobrevivir. Discúlpalos, pero no detengas tu búsqueda. Busca y genera en tu contexto otros modos de relación que te nutran y te completen. Sé observador y sensible con lo que cada uno te pueda ofrecer y siempre camina hacia adelante con la mirada alta y valorando lo valioso de la vida y el mundo que te rodea a pesar de sus golpes y durezas. En cada mirada puedes encontrar luz y en cada lazo de afecto puedes encontrar piel en la que reposar tranquilo tus angustias. Me salió esto un poco de dónde parte la historia perinatal, en mi caso, en lo personal, y yo siempre digo que mi historia es un poco en búsqueda de la piel perdida, ¿no? Esta parte ahí de lo gordo de mi trayectoria en los primeros años de vida, y siempre dándole mucha importancia a los apegos múltiples, que no solo el tema de la mamá, el papá, la familia nuclear está ahí, sino que se pueden construir otros muchos apegos y lugares importantes a nivel afectivo en tu entorno significativo, ¿no? Por lo tanto, la búsqueda incesante de otros contextos, de otros entornos que me nutrieran fue muy importante, ¿no? Y además, esto de la adolescencia, digo, y pensando un poco por qué tanto tiempo yo pensando en los adolescentes, ¿no? Quizá tenga que ver con mi adolescencia. Yo le hablo de mi etapa del desconcierto, ¿no? Porque con 10 años tuve un gran hito biográfico, que falleció mi padre de un tumor cerebral cuando tenía 10 años, y empecé la preadolescencia huérfano de padre. Además con un fuerte derrumbamiento materno, una viudedad bastante fastidiosa con 3 hijos, de 1 año, 3 años, que era yo el de 10 años y 3 el mayor, que era mi hermano, y entonces pues ahí lo que tocaba era sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, desde ahí la importancia de los grupos sociales en aquel momento, en mi adolescencia, de los contextos significativos por los que transité entonces, y siempre como una incansable búsqueda de buscar tutores de resiliencia, ¿no? Esta palabra que escuché, que me encanta, lo de tutores de resiliencia, personas que te encontrabas por el camino y tiraban, ¿no?, un poco del carro en mi entorno inmediato. Por lo tanto, la conexión con otros contextos vitales significativos, yo siempre digo que lo social me rescata la parte más social, ¿no? Y los dos grandes polos en los que me anclé, digamos, era la comunidad y la naturaleza. Desde el principio hacía montañas, espeleología, y ahí con mi grupo de iguales y chirigotas de Cádiz también. Yo soy de Cádiz, ¿eh? Fueron dos cosas que me rescataron mucho y tiraron, aparte de profesores, bueno, luego os contaré un poco más, ¿no?
Y bueno, ya sabiendo un poco desde dónde hablo y quién soy un poquito yo, ¿no? La parte que os traigo quisiera que fuese una reflexión conjunta, ¿vale? Desde el paradigma de la complejidad, del paradigma ecosistémico. La pregunta que me hacía fundamentalmente cuando me estaba preparando la charla es cómo transitan los adolescentes por un mundo cada vez más devastado y menos contenedor. Eso es lo que me salía y yo creo que el grueso de la charla va a ir de esto, ¿vale? ¿Qué nos están poniendo por delante los adolescentes? ¿Vale? Aquí en El Salto salió un artículo que me gustó mucho el título, que decía generación de cristal por frágil o por transparente. Nos están poniendo mucho el tema de la salud mental y del malestar por delante, ¿no? ¿Son problemas individuales o colectivos lo que nos traen los adolescentes? Y tenemos un contexto social irreconciliable con la adolescencia ahora mismo, quizás. Bueno, ¿y cómo impacta todo este contexto social macrosistémico en cuanto a malestares, síntomas o patologías? ¿Son malestares? ¿Hablamos de síntomas? ¿Hablamos de psicopatología? Ahí está un poco confusa la cosa, ¿no? Bueno, algunas premisas antes de empezar también. La adolescencia no tiene por qué ir asociada intrínsecamente al sufrimiento psíquico o emocional, no tiene por qué. Los malestares o el sufrimiento psíquico tampoco tiene por qué suponer un problema de salud mental, sino que es una experiencia compleja, una experiencia con muchas aristas, ¿no?, que va mucho más allá de lo que pasa en una consulta de salud mental. Aquí Javier Erro, que no sé si habrá venido, pero habla hoy el último, que tiene un libro que se llama El malestar es otra cosa, en el que lo que plantea que el malestar es un campo poliédrico, es un campo con múltiples aristas y complejo, ¿no? Por lo tanto, se puede pensar el malestar de diferentes marcos de comprensión, incluso dentro de la psicología, hay múltiples perspectivas teóricas, ¿no?, pero también desde la filosofía, la sociología, la pedagogía, la antropología, la neurociencia también, que hay muchos marcos de comprender qué le pueden estar pasando, ¿no? Y faltaría más, yo no vengo aquí a plantear qué le pasa a los adolescentes, me parece como algo demasiado pretencioso, ¿no? Le pasan muchas cosas, le pasan múltiples cosas, ¿no? Y bueno, sí es verdad que tienen un lugar común de expresión del malestar, pero son atravesados por contextos muy diferentes y muy complejos. Por lo tanto, tendremos que hablar de diversidad, de pluralidad, de complejidad en todo lo que les pasa, ¿no? Y por lo tanto podemos hablar de las adolescencias, no la adolescencia, ¿vale? Porque se puede vivir de muchas maneras, aunque hayan factores que confluyan. Y también podemos hablar de la interseccionalidad en la adolescencia, porque también están atravesados por otras múltiples variables, con múltiples estructuras de poder, categorías sociales como la clase, el género, la raza. Cada adolescencia es única, ¿no? Y, lógicamente, hablo desde una perspectiva situada en el contexto social actual, occidental, histórico, concreto, en el que nos atraviesa a todos, ¿vale? Y sí me gustaría concebir como el malestar como un altavoz social, eso sí, desde el principio. O sea, desde ahí considero un privilegio el trabajar con adolescentes porque te ponen muchas cosas por delante diariamente en las consultas y en los grupos, ¿vale? Por lo tanto, entenderlo desde ahí. Dicho esto, el malestar adolescente es una cuestión plurietiológica, puede tener múltiples causas y multifactorial, con muchas variables y muchas cosas que ahí se entremezclan, ¿no? Están muchas estructuras psíquicas, pero interrelacionadas con contextos muy diferentes, con relaciones muy diferentes, con familias muy diferentes. Por lo tanto, hay que tener una exquisita sensibilidad cuando se trata con la adolescencia y tratarlo desde un lugar muy singular de cada uno, ¿vale? Aunque, insisto, hayan factores y variables que confluyan en todas las adolescencias, ¿no? Y bueno, el índice que os traigo, a ver qué os parece. Como me gustan mucho las investigaciones de campo, una breve investigación. ¿Qué opinan, colegas míos? Me parecía importante que no fuese solo una cuestión mía, sino que le pregunté a muchos compañeros qué opinaban sobre lo que ahora os comento. Algunos datos estadísticos muy breves que dicen las encuestas. Percepción de los médicos de atención primaria sobre las demandas de salud mental en la actualidad. Algunos apuntes sobre la adolescencia como hito evolutivo, me parece importante. Y lo pongo en rojo porque es el grueso de la charla, desde dónde poder pensar el malestar adolescente en la actualidad. Adolescencias contemporáneas y artefactos neoliberales de nuestro tiempo. Y lo último, pues el programa, un poquito, algunas pinceladas del programa que yo llevo sobre adolescentes allí en Andalucía, ¿vale? Les hice dos preguntas, vengo un poco tocado también no solo de cantar, de resfriado, le pregunté esto: ¿has percibido en tu trabajo como psicólogo o psicóloga, también psiquiatras ahí puse psicólogo, un aumento de la demanda de la población adolescente en los últimos 5 o 10 años?
Y si es así, ¿podría indicarme con qué crees que tiene que ver este aumento percibido? Problemáticas más frecuentes, por qué crees que son derivados y acuden a salud mental, y si quieres, posibles causas del malestar. Le hice esas 2 preguntas a unos 15 amigos, compañeros. Pensé que podía ser un tostón a lo mejor leerlo, pero me parece importante porque han salido cosas muy interesantes, ¿vale? Y también no soy solo yo el que habla, sino que también son compañeros de profesión en la sanidad pública. Todos trabajan en la sanidad pública, eso sí. El primero me dijo el estado del bienestar. 6 pilares: trabajo, salud, educación, vivienda, ocio, protección social. Es un contrato social que tenemos con las siguientes generaciones. Los adultos no estamos cumpliendo la expectativa en la narración de progreso. Vivienda imposible, trabajo precario fuera de España, falta de protección. Algunos chicos asumen una respuesta de hiperactivación y se matan a estudiar para adaptarse al sistema. Otros se centran en el ocio y se hiperactivan desde ahí. Otros asumen un papel de desvalidos para ser cuidados. Las respuestas implican demasiada complejidad y los adultos disponibles somos escasos. Resultado: ansiedad, depresión, anticipando futuros indefensos. La clínica es multisintomática. Las autolesiones generan mucha alarma social, aunque hay otro polo, el de la clínica fóbica, con mucha dificultad para el contacto social, en un repliegue. Los adolescentes son cada vez más alexitímicos, tienen una dificultad para expresar lo que sienten, dicen mucho no lo sé en consulta, están muy perdidos. Pero los padres también estamos muy perdidos respecto a la crianza. Ahora tenemos tantas opciones que no sabemos cómo actuar, con una falta de autoridad bien entendida. Cuestiones culturales de fondo: neocapitalismo, inmediatez, gratificación, superficialidad, el consumo, la dificultad para pararse, sentir, pensar, conectar y relacionarnos, el imperio de la imagen y las tecnologías. Como profesionales de la salud mental estamos tratando el último eslabón de la cadena, poniendo parches. Como veis, muy interesantes las reflexiones, ¿no? Ha habido un momento, claro, todos son diferentes los compañeros que pongo en cada párrafo. Ha habido un momento de inflexión, claro, muchos motivos. Ha habido una psicologización de todo. Dice, ahora todo es psicológico. Éxito de la psicología o de lo psicológico en una sociedad individualista en donde no interesa cambiar nada a nivel social. Ahora todo es TDAH. También en los adolescentes que fracasan en lo académico. Muchos problemas en la parentalidad y el ejercer una crianza-educación, y para conceptualizar qué es una adolescencia normal, que no lo es. Adolescencia muy sexualizada, problemas de relaciones, más acoso escolar, más problemas de integración. Mucho énfasis en lo curricular, pero también muchos problemas relacionales y de socialización en los institutos. El profesorado y los orientadores están muy sobrecargados con lo burocrático y no pueden dedicar tiempo a los chavales. Falla el sistema y la salud mental es el coche escoba. Nos encargamos de los sujetos marginales, lo que no funciona en otros contextos. No sé cuánto trabajáis aquí en salud mental, luego podemos comentar, ¿no? Aquí otra compañera, que me acuerdo perfectamente, dice, vamos todos muy de culos. Dice, todo es complejo y multicausal, pero parece que la respuesta al malestar tiene que pasar por un profesional de los sí, psiquiatra, psicólogo. Hay menos estigma, eso sí. Se contiene menos en los niveles básicos, familia, escolar, barrio, comunidad. En lo educativo no solo no se contiene, sino que se ha generado una gran alarma con protocolos totalmente ineficaces, creando una heterogénea y ayudando poco. Mal, todo mal, suspenso todo, David. Los institutos no contienen, todo lo contrario, son expulsivos y por esto llegan más a las consultas. Me llegan más chicas con mucho malestar internalizante, tristeza, ansiedad, somatizaciones y también mucha inmigración, niñas inmigrantes, no niños, tengo un porcentaje altísimo. También trastornos de conducta más en chicos, en el medio académico, por desmotivación, absentismo escolar, tiene mucha falta de expectativas vitales, falta de opciones y mucha exigencia en una sociedad muy competitiva. También nos llega todo el fracaso escolar disfrazado de TDAH. Ahora. Y bueno, voy terminando los comentarios, me parece como muy interesante, ¿no? Dice, no sabría qué decirte, por supuesto, no estoy nada de acuerdo con la avalancha y el enorme crecimiento de los trastornos mentales en la adolescencia. Pero sí veo una forma diferente de presentación, de expresión del malestar. Ahora la presentación es mucho más internalizante. Y he puesto en rojo porque me ha parecido interesante y lo comparto, que si esto me preocupa, que los adolescentes en este momento del ciclo vital, en lugar de pelearse con el mundo y con el afuera, con los adultos, lo hagan con ellos mismos. No es verdad que haya tal avalancha de ideación suicida, intentos suicidas. Sí que llegan con esta demanda, pero luego no es algo que fragüe.
Los protocolos de educación, no sé si hay protocolos de suicidio, de autolesiones en los institutos, imagino que sí. Sí, los protocolos de educación están aumentando mucho esta demanda, pero no creo que ahora tenga en activo a la mayoría de los chicos y chicas que han llegado a través de protocolos de suicidios de educación. Ellos no cierran los protocolos para que los inspectores puedan dormir tranquilos, pero muchas veces las criaturas no van más allá de 1 o 2 consultas. No veo una mayor demanda ni veo que estén suicidándose en masa. Lo que sí me preocupa es esta mirada que hacemos los adultos sobre su malestar. Lo tienen y lo expresan, pero si nosotros miramos con nuestros ojos tan feos, al final entre todos construimos un aumento exagerado de sus problemas. Y para terminar, siempre pongo el último, fue mi tutor PIR cuando hice la residencia, ya está jubilado, pero siempre me hace como devoluciones muy interesantes. Y dice, soy muy crítico con el trabajo de los dispositivos de salud mental de segundo nivel. No sé cómo está organizada aquí la salud mental. El primer nivel es primaria, médico de familia, pediatra. Segundo nivel es unidad de salud mental comunitaria, que es donde yo trabajo. Y el tercer nivel son USMIG, que son unidades de salud mental infanto-juvenil, que son los meses de 18 para abajo. Nosotros los casos graves los derivamos a la USMIG, pero yo trabajo, lo que nos derivan los de primaria, médicos y pediatras, son a segundo nivel, no pueden derivar directamente a la USMIG, ¿vale? Dice, soy muy crítico con lo que se hace en los dispositivos de segundo nivel y sigo pensando que lo mejor que puede pasar para la salud mental de la población es que se cerrasen y que todo fuera atención primaria, y lo que sea grave, dispositivos de tercer nivel más específicos donde se pueda atender a las personas con la intensidad e individualización que requieren. Entonces cuestiono muy críticamente el para qué sirven, que no sea el cronificar a la gente. Hablo de los dispositivos de segundo nivel. Me di cuenta que esto se agrava especialmente con niños y adolescentes. Aceptaban las derivaciones de muy mala gana y los efectos colaterales eran más perjudiciales para ellos que beneficiosos, por mucho que tuviésemos buena voluntad. Dejé de ver, él se negó a ver niños y adolescentes cuando en sus últimos 10 años de carrera profesional, dejé de ver a niños y adolescentes porque no veía el sentido en esto y verlos en unos sitios tan inespecíficos con una mesa de por medio, en un lugar tan desvinculado y descontextualizado de la vida. Los problemas de los niños y adolescentes tienen que ver con las condiciones sociopolíticas de vida y entonces es absurdo pensar que en una consulta se puedan cambiar más allá de poder hacer reflexionar a los padres sobre estas cuestiones socioeconómicas y socioculturales que tienen que ver con el notable aumento de la demanda infanto-juvenil. Este es el mismo compañero, y si los dispositivos de salud mental al estilo de Foucault son dispositivos de control para atender a los chavales que sufren las consecuencias de un sistema capitalista de vida. Claro que los profesionales del ámbito socioeducativo tenemos que hacer cosas y debemos hacer mucho. Cada vez más es más necesario y urgente, pero desde los contextos naturales. Hay que triturar el mito de la salud mental. Hay que abandonar esos dispositivos específicos de lo mental que individualizan y cronifican a la gente en la queja, el lamento y la pasividad del que va a un despacho a que un presunto especialista le haga preguntas o terapias de enfermedades que no lo son. Ahí lo dejo. Muy interesante, ¿no? Bueno, le pongo... Y no sé si os pregunto por el contexto de sanitario en la actualidad y cómo lo veis, ¿no? Pero aquí pongo el dibujo, una cola enorme y al final al fondo salud mental. Porque, bueno, sí que parece que hay un aumento como exponencial en los últimos 20-25 años de los problemas de salud mental. Esto sí que lo veo, no sé las estadísticas, ahora veremos, tampoco son excesivamente altas, ¿no? Pero sí la percepción subjetiva de malestar y de tener un problema psicológico ha aumentado muchísimo en la población, lo que dicen las encuestas, ¿no? La OMS calcula que para el 2030 será los problemas de salud mental la causa que mayor discapacidad genere entre adultos y jóvenes. Se empieza a hablar de la epidemia del siglo XXI, la cuarta ola será un tsunami de salud mental. Y se habla también de la pandemia invisible, ¿no? Un aumento de un 47% de menores desde el inicio de la pandemia. Una encuesta, la encuesta nacional de salud de 2023, no traigo más actualizados porque no lo he encontrado, decía más de uno de cada 10 personas de 15 y más años declaró haber sido diagnosticada con un problema de salud mental, el 10,8%. Esto es tremendo, yo no sé qué os parece, ¿no? Pero más de 1 de cada 10 declaraba en la encuesta padecer algún problema de salud mental. El 14,9% de la población mayor de 15 años, casi el 15%, declaraba haber padecido algún problema de depresión, ansiedad u otros trastornos mentales en el último año. Un barómetro juvenil que también entrevista a chavales en Madrid, 1.500 jóvenes entre 15 y 29 años, el 56,4% consideraba que había sufrido algún problema de salud mental en el último año, 56,4%.
y el 36,2% había sido diagnosticado en algún momento. El suicidio parece ser ahora mismo que es la segunda causa de muerte entre 15 y 29 años. En el diario.es salió una comunicación que decía 1 de cada 7 adolescentes entre 10 y 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado y 46.000 se suicidan cada año en el mundo. La Confederación de Salud Mental de España en 2019 presentó un informe en el que decían que 2 millones de jóvenes entre 15 y 29 años habían sufrido síntomas de salud mental en el último año, o sea, un 30% del total, una barbaridad. Y, como digo antes, el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía declaraba que hay una percepción subjetiva de malestar de un 40% entre los jóvenes. Percepción subjetiva de malestar, ¿vale? En Andalucía. Y que necesitaban apoyo psicológico, declaraban. Algunas estadísticas oficiales, les voy a pasar muy rápido. Entre 2018 y 2024, el número de citas y de usuarios aumentaron casi un 50% en la sanidad de Andalucía. Estos son datos oficiales de Andalucía, ¿vale? O sea, pasaron las citas de 200.000 a casi 300.000 en esos 6 años. Y también el número de chicos y chicas de 0 a 18 años había aumentado casi en un 50% en las consultas. O sea, de 45.000 a 65.000 de 2018 a 2024. Esos son datos oficiales de las consultas en USMIS y unidades de salud mental comunitaria de segundo nivel. Más datos oficiales sobre suicidio. Aquí no hay tanta diferencia entre unos años y otros. La gráfica de 2012 a 2022, estos 10 años, chicos 5, 6, 4 se suicidan cada año, hablando de datos de Andalucía, ¿vale? En Andalucía. Y bueno, si veis 2012 y 2022, uno más en chicos, de 5 pasó a 6 y 2 en chicas. El amarillo son chicas y el verde son chicos, ¿vale? O sea que los suicidios rondan más o menos la misma cantidad, suicidios consumados, ¿vale? No intentos de suicidio. Y bueno, el otro día estaba yo en los carnavales de Cádiz, al final, y me llegó esta noticia de una menor de 14 años que se había suicidado en Benalmádena, justo donde yo, y claro, pensé en todos los chicos y chicas que yo atendía en los grupos y en individual, y me angustié bastante porque, bueno, ahora están en investigación y a ver qué ha pasado, pero es una noticia del 14 de febrero de este año, ¿vale? Se ve que en el salón de su casa había hecho un consumo de benzodiazepina bastante prolongado. Y bueno, llegó que esto sigue ocurriendo, aunque haya pocos casos, pero sigue ocurriendo y la alarma social y el instituto ahora mismo está haciendo mucho desde ahí, ¿no? Desde los protocolos de suicidio. Y bueno, la red asistencial pues también ha aumentado mucho. Hemos pasado de 2 unidades a 6 de hospitalización breve en adolescentes en 2 años y cada vez más unidades especializadas en infancia y adolescencia. Ahora mismo tenemos 14 en toda Andalucía, ¿vale? Pues, o sea que también está aumentando la red asistencial. Y esto sí es algo que me preocupa mucho. El tema de las autolesiones, me parece una barbaridad estas cifras, ¿no? Pero sí que parece que están recabadas de datos oficiales. Entre un 10 y un 30% de los jóvenes entre 14 y 24 años se han autolesionado en algún momento. A nivel estatal se ha triplicado en las 2 últimas décadas, pasando en el año 2000 de 1.200 casos a 4.000 en el 2020 de autolesiones. Esas son cifras oficiales en España. Y viendo todo este panorama, yo no sé qué pensáis, pero me parece como apocalíptico, ¿no? Como que de verdad hay tanta psicopatología adolescente hoy día. El escenario es tremendo, ¿no? Por lo menos lo que dicen las cifras y las encuestas. Y estar mal podemos hablar ya de una patología de la normalidad. Estar mal es lo normal ahora mismo. No sé, está la sociedad cada vez más narcotizada, con más psicofármacos consumiéndose. Y bueno, no sé qué habéis puesto alguno que diga en los amarillos, que me interesa, sobre adolescencia, algún voluntario o voluntaria que ha salido. ¿Cómo es? Enfadado. Transformación, enfadado. Peligro, enfadado, transformación. ¿Uno más? ¿Cómo es? Intensidad. Vale. Bueno, lo que pongo aquí no sé qué significa ser adolescente para vosotros, qué es la adolescencia en vuestro sentir, ¿no? ¿Y qué es ser un adolescente hoy día? Si pensamos en la Edad Media, a los 12 años se consideraban adultos y fallecían a muy corta edad, ¿no? Si pensamos en
en poblaciones indígenas, qué significa ser adolescente, o en la revolución industrial, las formas de concebir la adolescencia eran muy diferentes, ¿no? Bueno, sí que está claro que la adolescencia se entiende como una construcción social que tiene que ver con el devenir de los tiempos, la cultura, la política, existiendo muchas formas de definirlas en cada contexto histórico y sociopolítico concreto, ¿no? Pero sí que es muy importante que lo que pensamos acerca de los adolescentes van a determinar las formas en las que interactuamos con ellos y nos relacionamos con ellos y ellas, ¿no? Los ambientes que se diseñarán, los espacios que le damos de comunicación, las expectativas que tenemos sobre su comportamiento. O sea, cómo definimos qué significa ser adolescente va a condicionar muy mucho el cómo nos relacionamos con ellos, ¿no? Yendo a la etimología de adolescencia, que viene de adolecere, hacia, y adolecere, crecer, desarrollarse, ser alimentado. Por lo tanto, el periodo de la vida en el que se está creciendo hacia la adultez, sería a nivel etimológico. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el modelo de adultez? ¿O cuál es la adultez deseada, ¿no? Para ellos y para todas y todos, ¿no? Si nos vamos a libros sobre infancia, en las librerías encontramos esto, el Bésame mucho, el bienestar del bebé, el nuevo libro del cuidado, como libros como despiertan mucha ternura. Pero si nos vamos a los libros de autoayuda para padres desesperados, no sé qué encontramos, pero padres desesperados con hijos adolescentes, tengo un adolescente en casa, ¿qué hago? El pequeño dictador, padres que sufren, la rebelión de los adolescentes, las adicciones de los adolescentes, esta mujer, ¿no?, que nos encanta, la super nanny, un extraño en casa, tormenta cerebral, por eso que si no hablamos de cerebro no existe nada hoy día, y siendo vistos todos como culpables, como conflictivos, transgresores, también como frágiles. El otro día en un grupo adolescente le pregunté qué piensan ellos sobre qué piensa la sociedad de ser adolescente y me dijo que somos la generación frágil, somos frágiles, ¿no? Pero también como inestables, como inseguros, como inmaduros. Esta es la imagen adolescente actual, ¿no? Y está claro que la imagen negativa, que lo vemos como un periodo negativo de grandes riesgos, falta de control, falta de empatía, carentes de habilidades para hacer frente a la vida, ¿no? Lo vemos como conflictivos, desafiantes, negativistas, ¿no? Si nos vamos a los medios de comunicación, siempre asociados con tecnología, consumo de drogas, embarazos no deseados, fuerte ruptura con lo normativo, adicciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esta imagen estereotipada clarísimamente va a ocasionar y a generar actitudes de miedo y rechazo en los adultos que nos relacionamos con ella, ¿no? Por lo tanto, va a haber un aumento de las medidas coercitivas, de las libertades adolescentes y va a haber mucho más conflictos intergeneracionales, ¿no? Un intenso prejuicio hacia el adolescente. Y si hay un intenso prejuicio, va a haber una menor sensibilización hacia qué necesitan ellos, ¿no? Los chicos y las chicas, y por supuesto una ceguera hacia los recursos y las competencias que ellos tienen. Y todo se mueve un poco desde la psicología del riesgo, ¿no? Prevencionista, correctiva, punitiva, del castigo, y en eso estamos, ¿no? Pero ¿y qué decimos del adultocentrismo, ¿no? Si nos vemos qué significa estar en una sociedad adultocéntrica, bueno, que lo que nos viene bien a nosotros, a los adultos, le tiene que venir bien a ellos. No queda otra, ¿no? Un mundo adolescente usurpado por lo que necesitamos los adultos, una relación basada en la centralidad de los adultos, por lo tanto se tiene que estar sobreadaptando a un mundo pensado desde la adultez. El adolescente siempre es un lugar de no saber, de estar perdido, hay un sistema de dominación, de maltrato, digo yo, hacia la infancia y la adolescencia, en la que no son tenidos en cuenta como población, ¿no? No se les respeta como personas de pleno derecho. Siempre es como la adolescencia como un proyecto de lo adulto, igual que la infancia, ¿no? Un proyecto inacabado, un proyecto fallido, inmaduro, y por lo tanto una ignorancia sobre sus verdaderas necesidades y qué significa ser adolescente, ¿no? Y bueno, el adultocentrismo pues tiene muchas implicaciones. Se menosprecian mucho sus opiniones, que piensan, que deciden, que sienten, ¿no? Pues son poco relevantes o inmaduras, o un lugar de dicha desde la impulsividad. Hay una falta de reconocimiento como sujetos sociales de derechos y políticos que puedan cambiar realmente las instituciones, las cosas que ocurren a su alrededor. Por lo tanto, hay una imposición desde la mirada adulta muy normativa, poca participación en las decisiones que les afectan en cualquier ámbito. Nulo en los hospitales también, digo, ¿por qué no pueden decidir más cómo quieren ser tratados, vistos, cómo son las estructuras por las que transitan, en los institutos, por supuesto, ¿no? Nulo involucramiento en cuestiones políticas y sociales, por lo tanto no hay una nueva construcción de nuevas realidades en las que ellos estén incorporados, prácticas discriminativas y de exclusión,
asociado al punitivismo, y para mí es un fracaso como sociedad, ¿no?, en su conjunto. El otro día descubrí esto, yo no sabía, no sé si conocíais esta palabra, investigando efebifobia. No, yo tampoco la conocía y me muevo con adolescentes de toda la vida a nivel profesional. Pues un tipo de fobia específica orientada contra los jóvenes y adolescentes en general. Efebifobia es un tipo de trastorno de ansiedad en la que los adolescentes son el estímulo fóbico. O sea, esto está descrito y existe, yo me quedé alucinado. Efebifobia, ¿no? Ya lo sabéis, yo tampoco lo he descubierto, pero bueno, viene un poco de la sociedad fóbica, ¿no?, adolescente en la que estamos inmersos todos. Por lo tanto, igual que se prohíben ahora niños en bares, en restaurantes, en hoteles, pues ya mismo seguramente menores de 18 años estará prohibido, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo esta visión negativa de la adolescencia y de fracaso en el adolescente convive con los eternos jóvenes inmaduros, porque bueno, ¿dónde acaba la adolescencia? Ahora parece que todos queremos ser jóvenes y adolescentes, y yo creo que viene muy asociada a que el adolescente es consumo, que es una sociedad en la que lo que interesa es consumir, ¿no? Los niños cada vez son más adolescentes más tempranamente, con el tema de, vamos a un concierto de K-pop y podemos verlo, pero son como muy adolescentes a los 10 años, 9 años, infancias muy sexualizadas también, ¿no? La edad deseada parece ser ahora joven y adolescente, y se habla de los adultecentes, adultos que siempre quieren estar ahí en la movida de la juventud, ¿no? O sea que conviven estos dos paradigmas también ahora. ¿Y cuándo acaba la adolescencia como etapa de transición? Puede ser una pregunta, ¿no? Y bueno, traigo esto brevemente por situarnos un poco que a nivel evolutivo cuáles son los desafíos de la adolescencia. Esto me parece también, aunque también se puede cuestionar si esto sigue tan vigente como dicen los manuales, ¿no?, de psicología a nivel evolutivo. Pero bueno, a grandes rasgos, una etapa de transición necesaria entre los 11 y 19 años, abrimos un poco la horquilla, 12, 18, 11, 19. Me gusta mucho esta metáfora, parece como el delta de un río, es como del río al océano. El océano sería como la adultez, la etapa adulta, y el adolescente ahí va a llegar a un océano en la que está buscando faros y poder navegar desde ahí, ¿no? Y un verdadero proceso de transformación, un organizador de nuestro funcionamiento psíquico, y por supuesto que todo proceso de transición pues conlleva ciertos riesgos, ¿no? Por lo tanto, supone un preámbulo de la constitución de nuestra propia identidad. Yo cuando escucho identidad no me gusta mucho la palabra identidad, porque parece como que cierra mucho, ¿no? A mí me gusta más hablar de procesos de identificación, porque además son dinámicos, son cambiantes. Hay cosas, lógicamente, que son mucho más que nos consolidan mucho más la identidad y otras no tanto, pero bueno, hay una ida, digamos, hacia la constitución de quién somos y hacia dónde vamos, ¿no? La constitución de la identidad es un núcleo muy importante, pero también se reestructuran dinámicas familiares en las relaciones familiares, y aparece cuentas pendientes a veces de la infancia, de lo perdido, lo que no se tuvo, lo que nunca se tendrá. Yo siempre digo como que se gradúan un poco las gafas, ¿no? De repente empiezo a ver la realidad de un modo diferente. Empiezo a ver cosas que antes no veía y que me ponen por delante. Esto es un dibujo, en los grupos de adolescentes, en la parte de la familia siempre les pido que hagan un dibujo sobre qué sienten a nivel familiar. Si volcaran sus tripas emocionales en un dibujo, ¿qué harían? Y me traen cosas como esta, ¿no? Esto de las cuentas pendientes, esta chica hizo este dibujo sobre cómo se sentía a nivel familiar, que luego os hablará Ivone mucho más de lo perinatal, y hizo esta interrogación, ¿no? ¿Quién fui yo para mi madre? Eso de las cuentas pendientes, ¿no? O sea, que hizo todo esto ahí de autolesiones, problemas de la conducta alimentaria y tal, y ese dibujillo ahí abajo, que lo dejó abierto y lo contó, luego lo contó en el grupo porque quiso hacer esto, ¿no? Voy a ir poniendo como algunos dibujos que a lo largo de la charla que me parecen como muy representativos. Por lo tanto, los fenómenos psíquicos que se ponen en cuestión en la adolescencia es el duelo por una infancia que se perdió, ¿vale? Los lazos afectivos de la infancia se aflojan, hay una ruptura y una elaboración psíquica de esa pérdida, dejar de ser niño, que no es poca cosa, ¿no? Una modificación de vivencias corporales, el cuerpo se pone muy presente, y cambios en el estatus social, porque ya estoy haciendo un proceso de elaboración sobre mi propia individuación como sujeto propio, ¿no? Adquisición de una nueva identidad para poder llegar a ser autónomos, pues de ahí tener que desvincularnos un poco y aflojar los lazos con la familia. En resumen, lo que se pone en juego sería la integración del cuerpo, la identidad personal y social, y la finalización de un proceso cuando acaba la adolescencia,
de individuación para poder llegar a ser autónomos. O sea, algunos autores hablan de como un segundo proceso de individuación. El primero sería al final de los 3 años, cuando el niño es capaz de decir el yo, no yo, y diferenciarse de la mamá. Pero el segundo proceso de individuación parece que o sea, se inicia al final de la adolescencia, que sería como emerger de la familia hacia el mundo adulto, hacia la sociedad en su globalidad, ¿no? Por lo tanto, el proceso es de la familia a la sociedad en general. Pero ¿qué es necesario para poder tener ese proceso de individuación, de desvinculación, para poder llegar a ser autónomos, ¿no? Pues en principio tiempo y formación de fronteras psíquicas propias. Esto me parece como muy importante. O sea, es la apropiación de mis propios deseos, pensamientos propios, fantasías, sentimientos, secretos, o sea, mi propio mundo, mi propia individualidad, que es solo mío, ¿no? Una frontera psíquica diferente a la de mi familia. Esto es lo que decía antes de individuación, como la segunda parte. Y decía Bowen, un psiquiatra, que es como que salimos de la masa del yo familiar. Cuando somos niños estamos como ahí entremezclados todos y somos quien dicen que somos, pero de repente tenemos que construir nuestra propia identidad y hacer un proceso de individuación y emancipación para poder llegar en un futuro, que no se sabe cuándo, a un proyecto de vida propio, ¿no? Y el pensamiento adolescente, por tanto, será como la capacidad de tener decisiones propias, de atesorar propias decisiones, opiniones. La función simbólica de decir no se hace necesaria, ¿no? Esto que molesta mucho tanto a los padres es algo súper necesario, porque estamos constituyendo nuestra propia forma de pensar y de opinar. Ya no sirve el lugar de antes, tenemos que buscar nuestro propio lugar. Ya no somos el lugar de deseos de los padres del otro, sino que están más ligadas a las imágenes sociales, a qué se espera de nosotros a nivel social, los ideales a nivel externo a la familia. Por lo tanto, pasamos de qué sería el niño ideal al ideal del yo, cuál sería mi ideal, ¿no? de persona concreta. Está otro dibujo que me trajo hizo en la España franquista. Yo me quedé alucinado de cuando le pedimos que dibujara cómo se sentía a nivel familiar y ella se dibuja ahí, como no puedo salir de ahí, ¿no? No me permiten mi propio lugar, no me permiten mi propio pensamiento, mi propia forma de sentir, de vestir, de escuchar música. Tengo que ser, dibujaba al padre como un militar y a la mamá como una eclesiástica, una monja, ¿no? Ahí, ¿no? Y la hermana era como una republicana, decía que estaba ahí la mediana, pero también estaba con las manos atadas, ahí. Curioso, ¿no? Cómo representaba. También otra dibujaba esto, ¿no? Como siento como manipulada, pero no puedo yo tener mi propia capacidad de decidir y de opinar y de hablar. Esta, la chica que yo veía es la de la derecha, Marta, pero fíjate, la otra es la hermana que se llevaba 1 año, las dos estaban en etapa adolescente y dibujan como la transición adolescente, ¿no? Hacia ya la emancipación, la deriva hacia el mundo adulto, la salida de la familia, pero representaba a su mamá como un virus que entraba en el cuerpo y lo ocupaba todo. Y no se ve bien, pero en cada palabrita de Marta y Blanca, encima todo pone las aficiones, amigos, estudio, tal. Encima de cada palabra pone mamá, como la usurpación de todos los espacios y no le permitía esa salida, ¿no? Dice, todo depende del humor de mamá. Bueno, el cuerpo adolescente también se pone muy presente, ¿no? Está muy presente en la clínica adolescente, un cuerpo que se transforma sin voluntad de uno, sino con independencia de la voluntad. Por lo tanto, se hace crucial de que el cuerpo ya no es de los papás, sino que el cuerpo es mío, me pertenece a mí, ¿no? Hago con él lo que quiero. Pero también, ¿cuál es el cuerpo deseado a nivel social, ¿no? ¿Qué se espera de mi cuerpo y qué es lo que está en valor? El riesgo de llevar el cuerpo demasiado lejos reivindicándolo es que a veces se autodestruye, ¿no? Autolesionándolo, dañándolo, matándolo en ocasiones. La problemática del cuerpo está muy presente en el trabajo de la clínica con adolescentes, si trabajáis con ellos, el tema de los TCA, las autolesiones, intentos de suicidio, dismorfofobia, no me siento a gusto con mi cuerpo, ¿no? Las obsesiones, los complejos, está como muy presente en el trabajo adolescente. Este fue otro dibujo que trajeron, la chica va a ser Bellas Artes, a la vista está, ¿no? Que, bueno, hablaba como que ella se sentía como que seguían tocando mi cuerpo a pesar de que yo me negaba a nivel familiar. Hizo este dibujo, se sentía como muy invadida por las manos familiares, comentaba como que todavía la duchaban cuando ella le decía que no quería que la ducharan ni la tocaran, y trajo este dibujo cuando hablaba de la familia. También este otro dibujo,
el papá es el de la derecha, la mamá la de la izquierda, y ella ahí, ¿no? Como muy, muy vetada, con ese nudo ahí en el pecho precordial. Muy interesante, ¿no? Los dibujos siempre lo presentamos al grupo y decimos qué opinan o qué sienten, qué ven, qué ha querido expresar, y se hace como una especie de barrido de qué opinan sobre lo que te ha ido, y luego lo cuenta la chica o el chico que ha querido representar en el dibujo. Por lo tanto, se está poniendo, también desde lo evolutivo, se está poniendo también en cuestión lo normativo, lo evolutivo, lo que tiene que ocurrir, lo que debe ocurrir. No sé, está dejando de ser la adolescencia un periodo transicional hacia un mundo adulto. ¿Cuál es el mundo adulto? ¿Cuándo acaba la adolescencia? ¿Cuándo empieza la adulta? ¿Hacia dónde transitan? ¿Hacia qué modelo de adultez? ¿Es deseada la adultez a la que van a transitar? Son preguntas que me estuve haciendo. ¿El horizonte está claro o es desastrosamente ineludible? No quiero estar en ese horizonte, ese océano que veo, que me ponen por delante. ¿Qué significa hoy la realización personal, el sentido vital, desde dónde lo construyen, desde dónde lo construyo? Podríamos, en lugar de la pregunta eterna en filosofía, ¿hay vida después de la muerte?, podemos preguntar, ¿hay vida después de la juventud? No sé, me pregunto, ¿no? Y lo que sí vemos a nivel de síntomas, como mucha angustia. O sea, la angustia está muy presente en todas las sesiones, ¿no? En las consultas. Podemos hablar a grandes rasgos, pongo aquí múltiples variantes, porque ya hemos dicho que todo es complejo, multivariable, multietiológico, pero podemos hablar como de los dos extremos, ¿no? Las salidas al malestar por exceso o por defecto. Por exceso, desde la impulsividad, el paso al acto, las autolesiones, hipersexualidad, riesgo desmedido, hiperactividad, o hacia el lado más fóbico, que sea el repliegue paralizante, ¿no? Hacia el refugio, la pasividad, el aislamiento, el encerramiento. Serían como esos dos grandes polos, y ahí en medio un poco fluctúa todo lo demás, ¿no? Eso sí lo vemos, chicos que no salen de los cuartos, o chicas que se están cortando, que están en una pelea continua con el mundo, y desde ahí son traídos, ¿no? Pero ya decía Erikson que también la adolescencia es una oportunidad, es el periodo más significativo del desarrollo humano, decía Erikson, y es una oportunidad para modificar los modos de relación, de funcionamiento psicológico de relación, y siendo una etapa súper importante, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa en las consultas? Que son traídos a terapia, son forzados, ¿no? No suelen partir de los padres, de las instituciones, de los institutos, de los juzgados. Es difícil que el adolescente pida ser llevado por lo menos a salud mental, estoy hablando de la pública, ¿vale? A veces vienen y no saben. El otro día atendí a un adolescente y no tenía ni idea. La mayoría no saben dónde vienen. O sea, no saben dónde vienen con 15 años, con 14. Yo pensaba que venía el médico, pero no me han contado dónde. Son traídos, ¿no? Son forzados ahí. No demandan en el inicio, por lo tanto, un exquisito cuidado y una sensibilidad especial en las primeras sesiones, fundamental con los adolescentes. Pienso que hay una necesidad de autonomía, de autodeterminación, una desconfianza del mundo adulto, y desde ahí hay como una reticencia inicial de a ver qué me va a decir o qué me va a poner por delante, ¿no? Y también porque hay una violencia institucional, desde mi punto de vista, ¿vale?, clarísima, y hay fenómenos iatrogénicos con los adolescentes, en general con todos, ¿no? Pero bueno, venimos a hablar aquí de la adolescencia, y porque ¿cuáles son los discursos dominantes en salud mental? Ahora mismo el cerebrocentrista, el neuroquímico, las neuronarrativas. Parece que si no ponemos un cerebro, no hablamos de cerebro, ya no hay nada, ¿no? El modelo biomédico, el modelo más estructural ahora mismo. Por lo tanto, la psiquiatrización sería entendida como del malestar, buscar una etiqueta diagnóstica, un nombre y una medicación que le venga bien, ¿no? Sería como una psiquiatrización del malestar, pero también podemos hablar de la psicologización, que sería como colocar todo lo que les ocurre en un espacio interno desvinculado de lo social, del entorno, de lo contextual, ¿vale? Es como que todo lo que ocurre está dentro de ti, tiene que ver contigo, con tu forma de manejarte, y desde ahí vamos a trabajar, obviando toda la realidad circundante y el afuera. Sería también como, desde el punto de vista, una forma de ver agresiva y poco contextualizada, ¿no? Por lo tanto, también a veces no vienen, o vienen una vez o dos y dicen, ya no vuelvo porque aquí no me están dando lo que yo espero, ¿no? Y bueno, este sería como el grueso de las charlas. ¿Cuánto vamos bien, no? Pues es que ahora viene el grueso. Pues, ¿cómo y de dónde pensar el malestar adolescente en la actualidad? Y realmente pensé en esto, pero digo, bueno, voy a contextualizar un poco antes. Pero este era lo que quería traer. Podríamos empezar aquí. Y bueno, podemos hablar de las adolescencias contemporáneas. Está habiendo una nueva configuración subjetiva de ser adolescente.
Bueno, esto es lo que, bueno, un buen modelo para empezar, ya lo sabemos, sería el ecosistémico, ¿no? En el que todas las estructuras, desde lo más macro hasta lo micro, lo perinatal, esté presente cuando valoramos y vemos a un chico, una chica, de todos los sistemas interrelacionados, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, los síntomas, los malestares se insertan en una trama psicobiográfica importantísima desde el nacimiento hasta la actualidad cuando nos llegan, siendo un fenómeno interactivo, relacional, pero también con un trasfondo histórico y cultural. O sea, el malestar no se genera en el aire ni dentro de uno, sino que hay una interrelación entre todas las esferas concéntricas, ¿no? Eduardo Galeano decía, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. ¿Y cuáles son sus historias? ¿No? Podríamos pensar, ¿qué nos están queriendo contar? ¿Qué nos están queriendo poner por delante en la consulta? Pero las historias también se insertan en un contexto social, político, económico, con sus valores, con sus normas, con su forma de entender las cosas, ¿no? Decía Almudena Errando, cada sociedad produce su propia verdad, que a su vez sostiene el poder que la rige. Y estar mal entonces es un mar de épocas, está de moda estar mal. Ahora parece que no, me da mucha rabia cuando escucho que las autolesiones están de moda, como si fuese una moda autolesionarse, ¿no? Bueno, y como dije antes, cada vez parece que hay una disociación entre el sufrimiento y el contexto sociopolítico y cultural en el que se inserta, ¿no? Desde explicaciones más individualistas, descontextualizadas, atomizadas. Digamos que un viaje incesante, inagotable hacia la búsqueda del problema en el interior de uno. Lo social se naturaliza, es poco cuestionado, y no se pregunta mucho por ahí. Y esto, no sé, si nos vamos a los libros de autoayuda, los profesionales, los dispositivos de salud mental, las enfermeras escolares, los protocolos, todo aumenta muchísimo, pues cada vez hay más gente explicando cómo vivir mejor y menos gente viviendo mejor. Digamos, la crisis de la salud mental en tiempos de la felicidad y la sociedad del bienestar. Estamos en la sociedad del bienestar, en la felicidad, pero cada vez hay más crisis de salud mental, algo muy paradójico y chocante, ¿no? Javier Padilla y Marta Carmona escribieron este librito que a mí me gustó mucho, diputados de Más Madrid. Marta Carmona es psiquiatra y Javier Padilla son diputados de Más Madrid, y escribieron Mal estamos. Dice, cuando estar mal es un problema y un sentimiento colectivo. En el libro decían, no estoy enfermo, pero tampoco me siento sano. No es ansiedad, no es depresión, es simplemente que estamos mal. El otro día leyendo otro libro decía, es que no hay palabras para definir el malestar, hay muy pocas palabras y ahí está todo está en la ansiedad, la depresión, pero hay un entramado de sensaciones que a veces no sabemos definirla, ¿no? Ahí está como la angustia, como el centro, ¿no? Estamos mal, pero el malestar tiene mucho que ver con la incapacidad de imaginar un futuro posible que sea realizable. Decían en este libro, ¿no? Y si hay gente que siente que la vida se ha olvidado de ellos. Es un poema de Pizarnik. Y en el libro planteaban como 3 elementos claves de este malestar generalizado, ¿no? Falta de seguridad y certeza, falta de esperanza y falta de trascendencia, de hacer algo valioso, de tener un sentido vital importante desde donde construirme, ¿no? La sensación de que no hay avances, de ir como para atrás, concatenación de crisis continua, trabajos precarios, falta de economía, falta de tiempo, falta de cuidado, desencanto con la política, una crisis política importante, ¿no? Por lo tanto, desde ahí este libro me pareció muy interesante poder pensar el malestar, ¿no? El malestar que nos atraviesa a todos, también a ellos, ¿no? Amador Fernando Sabater, en este librito, no sé si lo veis con Paco, si lo compartí, Capitalismo libidinal, habla del malestar por desbordamiento, como que estamos mal, estamos desbordados, y habla de una concatenación de crisis. Habla como 3 crisis diferentes, desde lo psíquico, lo social y lo ecológico. Habla de que hay una crisis psíquica, una crisis en lo social y en lo ecológico. En lo psíquico, ya lo sabemos todos, falta de tiempo, impaciencia, ansiedad, percepción de aceleración, no doy abasto, no llego con todo, no me da la vida, no esa frase tan escuchada. En lo social parece que hay poca contención desde lo institucional, un desbordamiento. En lo social, poca posibilidad de escucha, tiempos mínimos para el contacto, para la atención, para el abrazo, para pocos recursos, incapacidad para hacer frente al malestar desde lo familiar, lo sanitario, los institutos. En lo social también está viendo como un estallido, y en lo ecológico, pues ya todos sabemos, ¿no? Una degradación general de los ecosistemas y una destrucción. Por lo tanto, él hablaba de una triple crisis. Y me gustaba mucho esta frase, decía, cuerpos agotados, vínculos estresados y tierra quemada.
del panorama social que nos pinta aquí Amador, ¿no? ¿Y cuáles son las formas de nombrar? Que si nos ponemos a investigar en todos los libros que hablan de la sociedad actual, hablan de la sociedad del rendimiento, la sociedad infoxicada, la sociedad de lo hiper, sociedad líquida de Bauman, la sociedad del espectáculo, siglo de la soledad, sociedad de consumo, sociedad del cansancio, Birmingham, ¿no? Sociedad terapéutica, son formas de nombrar la sociedad actual. Y esto el otro día lo leí, el mundo VICA, que yo no sabía que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. También le llaman, estamos en el mundo VICA. Bueno, y estos son, los de atrás son cosas que yo leí, pero aquí sí que hay una reflexión como más personal de cuál creo yo que son los artefactos neoliberales, creo yo, y habrá muchos y muchos más, y cada uno requerirá muchos días de debate, pero bueno, como a grandes rasgos quería traer como estas partes, ¿no? De cuáles son los artefactos neoliberales de nuestro tiempo en contextos cada vez más precarizados. Porque ya sabemos que cada sociedad genera a los individuos que responden al espíritu de los tiempos, o sea, somos generados a nivel social y en nuestra historia sociocultural del momento. Incluso ya se habla de una mutación antropológica del sujeto contemporáneo. O sea, que hay una forma diferente de ser sujeto hoy día, que estamos atravesados por variables que están cambiando la forma de ser y de estar en el mundo. Y bueno, los artefactos así que yo como quería traer, cultura del rendimiento que nos atraviesa a todos y a ellos, especialmente en la etapa de transición hacia el mundo adulto. Cultura del rendimiento, captura de la atención, fragilidad de los vínculos, manipulación emocional y tiranía de los likes o pantallización de la vida, que como yo lo llamé anteriormente. Son cinco cuestiones, ¿no? No sé cómo estáis de cansados y de cansadas, pero bueno, sociedad del cansancio, del rendimiento. Dice, cuando estar sano significa hoy más que nunca poder ser explotado. O sea, si estás sano, vamos a ser explotados, ¿no? Pero bueno, ya parece que ni siquiera es suficiente porque hemos interiorizado tanto esto de explotarnos que ya hay una propia explotación y tenemos que estar continuamente haciendo cosas productivas, ¿no? En una aceleración continua, a veces sin ser muy conscientes de ello, ¿no? Decía López Petit, un filósofo, todas las manifestaciones del malestar social tienen la misma referencia esencial, querer vivir y no poder. La cultura del rendimiento, por tanto, estamos insertos como en una bulimia emocional, un consumo de experiencias, de objetos, continuamente queremos estar queriendo tener experiencias. Lo del síndrome FOMO, imagino que lo habréis escuchado, Fear of Missing Out, el miedo de perderse algo. Hablan del síndrome, miedo de perderse algo, continuamente la ansiedad de tengo que estar en todos los sitios y no perderme nada, y si estoy en uno también me estoy perdiendo otro y quiero estar en el otro. Le han llamado el síndrome FOMO, Fear of Missing Out. Hay una como bulimia emocional, ¿no? Pero también estamos en una crisis del deseo a nivel social. Parece que hay deseo tras deseo, una concatenación de deseos, pero sin placer. Estamos en algún sitio y ya estamos deseando el siguiente. El otro día un chico decía, es que he quedado con una chica en una cita a través de Tinder y cuando estoy con la chica estoy pensando ¿y si podía estar con alguna mejor? Igual me estoy perdiendo algo y no estaba disfrutando de la relación porque estaba pensando que igual no había elegido bien. Una cuestión, bueno, el deseo sin placer, una dinámica continua de deseo sobre deseo, pero sin placer que requiere cada uno, ¿no? Estamos en la multitarea, porque esto renta al mercado, lógicamente, continuamente la falta de tiempo y escucha, y estamos hiperexcitados, hiperconectados, hiperestimulados, ¿no? Porque, bueno, los adolescentes están insertos también en esta lógica, y los niños, ¿no? Esto de eternas extraescolares, una detrás de otra corriendo, estamos en una dinámica muy hiperexigente, hiperestimulada y hiperconectados continuamente, ¿no? Muy desde la excitación, ¿no? La cultura del estrés, ya lo sabemos, yo le pregunto a todos mis amigos y lo primero que me dicen es no me da la vida. Esa es la frase que escucho siempre en todos los contextos, no me da la vida. Oye, vamos a quedar a tomar algo, no me da la vida, ¿no? Ahogo por la obligación de maximizar el rendimiento y una asfixia por la imposibilidad de estar desconectado. Si estoy desconectado, pienso que me estoy perdiendo algo y una tormenta a estimular, y esto también se deriva en un cansancio cognitivo, en un cansancio, en un agotamiento, una fatiga informacional, continuamente consumiendo información, ¿no? Y no sé qué pensáis de la atención, a qué atendemos, qué cosas atendemos cada día. Es una cuestión que es interesante poderla pensar, ¿no? ¿Somos libres realmente en lo que atendemos? O sea, ¿la atención la ponemos en algún sitio de forma deliberada? ¿Estoy eligiendo libremente lo que atiendo? Bueno,
hay una crisis también de la atención, porque hay una lucha titánica y de mercado para capturar nuestra atención y explotarla, clarísima, ¿no? Se hablan de un hackeo cognitivo, hay como una ilusoria libertad en donde ponemos la atención, pero hay un rapto de nuestra atención porque las pantallas nos desapropian del mundo. Hablan algunos de la servidumbre voluntaria, o sea, estoy sirviendo al sistema, al mercado, bajo una capa de ilusoria libertad, que parece que tenemos, pero en el fondo no la estamos teniendo, ¿no? Desde ahí, pues hay un exceso de estímulos, como he dicho antes, una sedación emocional, intelectual, estamos muy agotados, hay una congestión de los receptores cerebrales y hay un embotamiento de la atención. Yo no sé qué sabéis, pero a veces yo me lo noto, ¿no? Un embotamiento atencional, una saturación, ¿no? Y una dispersión. De ahí muchas veces, ahora muchos adultos que quieren ser diagnosticados de déficit de atención. Y digo, a lo mejor tiene que ver con el embotamiento, el agotamiento brutal que tenemos cuando estamos leyendo, cuando estamos queriendo estar centrados en algo, ¿no? Por lo tanto, nuestro deseo, nuestra atención y nuestro tiempo se han puesto en venta. El nicho de mercado tiene que ver con nuestros deseos, dónde ponemos la atención y a qué dedicamos el tiempo, ¿no? Otro de los artefactos neoliberales, que creo que todos compartimos, será como la fragilidad cada vez mayor de los vínculos, ¿no? De las relaciones entre nosotros. Mayor individualismo, si nos ponemos a pensar todas las palabras de psicología, salud mental que empiezan por auto, o sea, no acabamos, la autogestión, el desarrollo, el autocuidado, ¿no? La sensación de que tenemos que ser independientes y constituirnos desde la independencia, la interdependencia se está dejando un poco de lado, y el desarrollo personal en el centro. Tengo que ser mejor versión de mí mismo y el desarrollo personal en el centro, ¿no? Por lo tanto, estamos demasiado ocupados en nosotros mismos, parece que salvándonos a nosotros podemos salvar el planeta y el mundo, ¿no? El sálvese quien pueda, de ahí mirar mucho nuestra individualidad, nuestro ombligo. Y decía aquí un filósofo sevillano que también está ahora con su nuevo libro que idiota, etimológicamente, significa aquel que solo dedica tiempo a los asuntos personales y no participa de lo público, de la polis. De ahí viene la palabra idiota. Escribió un libro que se titula Era de idiotas, porque es el que se dedica solo a sus cuestiones personales y se olvida de la comunidad y de lo público. Y bueno, pues ya sabemos que las relaciones pues están cada vez más frágiles, más efímeras, estamos cada vez más solos. El sujeto contemporáneo se queja de esa soledad, de sentirme desconectado de mi entorno, de mis compañeros. Hay un consumo de relaciones también, una neofilia que le llaman queremos crear siempre, tener cosas nuevas, los hábitos, los rituales, el encuentro, el lugar de siempre se está perdiendo, por lo tanto hay un continuo consumo también de relaciones. Hay un libro que me gustó mucho que se llama No lugares, que decía que existimos ahora como en no lugares, o sea, el lugar de encuentro de siempre se está perdiendo y en esos no lugares la vida no acontece, no se da. Es como por donde pasamos son sitios de tránsito, pero no sitios auténticos, son lugares de pertenencia. Estamos perdiendo los lugares de pertenencia, estamos pasando y a veces no sabemos ni dónde estamos, ¿no? Como existimos en no lugares. Por lo tanto, también desde ahí, desde la soledad, el individualismo está viendo una falta, una destrucción de la conversación, del poder pensar juntos, una falta de comunidad, de vida afectiva en los barrios, entre los vecinos, en la comunidad. Yo no sé vosotros, pero yo vivo en una comunidad grande y me fui con la intención de crear comunidad, pero hay de todo menos comunidad. Y yo lo intento, pero difícil encontrarse con el otro por todo esto que estoy compartiendo, ¿no? Y bueno, que luego comentaré un poco más, una atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad, una pérdida de identidad. Está viendo como sujetos cada vez más idénticos, más iguales, y hay una pérdida de identidad propia que luego comentaré un poco. Por lo tanto, aquí esto del individualismo, ¿cree usted que existe una tendencia generalizada al individualismo? Si queréis podemos ser amigos de esos que nunca se ven, ¿no? O no se ven nunca. Algunos memes, ¿no? Otro de los factores que me parece importante, la manipulación emocional. Esto sí lo vivo y lo siento mucho en las consultas. No sé si os acordáis esta película de Will Smith, de En búsqueda de la felicidad. Es como que si crees en los sueños se pueden dar. Eso todo depende de ti. Está en ti poder conseguir lo que te propongas, lo que quieras, ¿no? O sea, el imperio de la felicidad se enseña, se educa en ello, se ejercita, se aprende. Da igual lo estructural, da igual de dónde venga, que si quieres ser feliz y pones empeño, puedes llegar a serlo, ¿no? Por lo tanto, creo que hay una manipulación, una mercantilización, también hay un nicho de mercado en esto de la felicidad clarísimo hoy día, ¿no? Y hablamos de la dictadura de la felicidad. El libro este de Happy Gracia
habla de la dictadura de la felicidad, ¿no? Porque culpa al individuo de todo el fracaso. O sea, si algo va mal, si va bien, bien, depende de ti, pero si va mal también depende de ti, ¿no? O culpa al individuo por lo que son, por lo que no tienen, porque no saben gestionar las emociones y no saben gestionar las causas, pues bueno, igual más sistémicas o más estructurales, ¿no? Pero depende de uno. Por lo tanto, se invisibilizan las condiciones de vida, la desigualdad, la pobreza, la clase social, la falta de oportunidades. Parece que todo, da igual de dónde partamos, que todos tenemos las mismas posibilidades, ¿no? Parece que todo está a tu alcance desde esta visión de dictadura de la felicidad. Esta frase que a mí, en los institutos, si sois docente, si quieres puedes, como eso, si pones empeño todo va a salir bien, ¿no? Tu felicidad depende de ti. Y si vemos esta fórmula, Seligman fue el padre de la psicología positiva y el que primero habló de la felicidad, ¿no? Y tiene un libro dedicado a esto y en el libro puso la felicidad, pues bueno, su fórmula, y esto eran las cosas que decía, ¿no? Un rango fijo para todo el mundo, la voluntad un 40% y un 10% las circunstancias. O sea, esta era la fórmula de la felicidad del padre de la psicología positiva que está escrito en los libros, ¿vale? Seligman. Y bueno, esta otra cuestión que ya todo el mundo podemos ver, ¿no? Que según los últimos datos, eso sí, son datos recogidos de encuesta también, la media que un español pasa con las tecnologías son 5 horas 45 minutos conectado en alguna forma de internet y el móvil en la mitad, más o menos. Unas 3 horas estamos con los móviles. El tema de la necesidad de ser vistos, ¿no? El tema de las tecnologías, si no tenemos muchos likes, no estamos en las redes, parece que no existimos, eso en el mundo adolescente está muy presente, ¿no? Damos sentido desde ahí. Por lo tanto, hay un alejamiento real de presencia de los cuerpos y yo pongo aquí presentes, pero sin presencia, hiperconectados, pero más solos que nunca. Nos llegan con una sensación de soledad, con mucha conexión, pero realmente me siento como muy, muy solo, ¿no? Esto de la dinámica neurótica de conexión continua, hablan algunos de los vampiros digitales porque dejan los móviles en las mesitas de noche para ver si se enciende la luz y continua la hiperconexión continua de estar perdiéndose algo, siempre la falta, siempre me falta algo, ¿no? Y también el tema de la continua comparación. Yo creo que el tema de las redes sociales, el estar comparándote, parece que siempre estoy en la pérdida, siempre el otro está mejor que yo, es mejor que yo. El tema de la comparación está muy presente en los chavales, ¿no? Pero también, ya más allá de lo que hagamos individualmente, clarísimamente hay una falta de regulación y una falta de ética del cuidado a nivel digital, que eso yo creo que tendremos que ponerlo, más que prohibir, también tendremos que hablar de cómo regular todo esto, ¿no? Y bueno, ya sabemos que hay unas consecuencias de la hiperconexión y de la pantallización de la vida, bueno, disminución de las horas de sueño, de la calidad de sueño, merma de la actividad física, de la psicomotricidad en los niños. Está habiendo un retraso de la adquisición del lenguaje, los niños empiezan a hablar más tarde también, porque están mucho más tempranamente con las tablets, con las pantallas, una dificultad en la comprensión lectora, disminución de la atención sostenida y de la concentración, bueno, capacidad para sorprendernos, desarrollo de habilidades sociales, si no están en el contacto las habilidades sociales no se aprenden, también la merma de las habilidades, disminución de la creatividad y la sensación de aislamiento, de soledad y de desconexión a pesar de estar muy conectados, ¿no? Y también, algo que siempre digo, es mirar, nos ha vuelto como insensibles al dolor ajeno. Miramos mucho pero hacemos poco por el otro, ¿no? Creo que también está ahí, ¿no? Bueno, está resume un poco esta pantalla, ¿no? Y lo vemos diariamente en muchos lugares, ¿no? Y cuando me preguntaban un día, me dijeron que abriera el tema de la charla del Día de la Salud Mental y lo titulé hacia una distopía en los dispositivos de salud mental. O sea, al final va a ser imposible poder atender a la gente en dispositivos de salud mental porque va a estar colapsado, que tiene que ver con estas 4 cuestiones, en una sociedad cada vez más precarizada a nivel sistémico, el capitalismo, el neoliberalismo, un individualismo cada vez mayor, una falta de comunidad, la no colectivización de los problemas, la psicología positiva del bienestar, el auge de la cultura de si quieres puedes, y todo esto buscando el malestar siempre en el interior de uno. O sea, como que esos 4 factores podían colapsar los dispositivos de salud mental y, por supuesto, el poder de la farmaindustria que está ahí presionando para que cada vez consumamos más pastillas y estemos ahí para hacer negocio, ¿no? Y también algo que me parece como muy curioso y que estoy viendo cada vez más en las consultas, que pongo yo aquí, esto es la pirámide de Maslow, no sé si la jerarquía de necesidades humanas,
y pongo la casa por el tejado, porque te vienen pidiendo estas dos últimas cosas muchas veces personas que no tienen cubiertas las tres primeras. Como quiero tener más autoestima, o sea, sentirme mejor conmigo mismo, sentirme más realizado, pero sin necesidades básicas cubiertas, sin necesidades sociales, de amistad, de relación, sin casa, sin empleo. O sea, como pido las dos últimas cosas, pero sin la base, la casa por el tejado, ¿no? Y bueno, y algunas autoras que me han gustado, no sé si conocéis, Lola López Mondéjar ganó el premio Anagrama de Ensayo el año pasado, en 2025, que es el libro es Sin relato, se titula Sin relato, y ella plantea que el sujeto que se adapta al espíritu de los tiempos son sujetos sin raíces, en el que no haya comunidad, en el que no haya la sensación de estar unidos, sino no sujetos, sino individuos. Ella habla de la subjetividad y lo que pretende el sistema es que haya individuos, una conciencia mínima de identidad, sujetos miméticos, unos iguales a otros, copia de modelos, y el nuevo capitalismo, el neoliberalismo, construye identidades fragmentadas, sin un relato, sin una narrativa personal construida, sin posibilidad de construir un itinerario biográfico claro y personal, coherente y secuencial, por lo tanto la narrativa se va perdiendo, pero sí también interesa una fantasía de invulnerabilidad, que no somos vulnerables, y de individualidad, ya da igual, somos capaces de todo, ¿no? Ante la incertidumbre, la precariedad, la sensación de invulnerabilidad, de que puedo con todo, es lo que vende el sistema, ¿no? Como un mecanismo de defensa al final ante la angustia, el sentir que puedo, sentirme que yo lo valgo todo, y desde ahí nos construimos cada vez más invulnerables. Tenía otro libro que era Invulnerables Invertebrados, se titulaba el primer libro, y ella plantea como que el aparato psíquico se va vaciando en esta aceleración continua, ¿no? Desde la impulsividad, la no reflexión pausada, serena, vamos creando esta fantasía de invulnerables y de independientes. Y pues hay dos derivas, disminución del pensamiento crítico, de la subjetividad, y un deterioro de los vínculos, planteaba, ¿no? Como que el ágora ahora mismo es Twitter, la necesidad de vínculos se satisface en las redes, y hay poco sentido de comunidad, de interdependencia, pero al mismo tiempo una fantasía de que no somos vulnerables, ¿no? Hay una necesidad humana de construir un relato, una secuencia narrativa de nuestra biografía, de nuestra propia secuencia de vida, para dar un sentido vital a nuestra existencia, y una necesidad de una intersubjetividad, un otro para un diálogo, para un reconocimiento mutuo. Muy interesante este libro, que plantean como que cada vez hay menos capacidad para crear un relato propio, una narrativa, y por lo tanto los sujetos estamos como muy perdidos desde ahí, ¿no? Este otro libro, Alicia Valdés, Política del malestar, planteaba, sobre todo el libro trata sobre por qué no deseamos alternativas al presente, ¿no? Y es que, bueno, planteaba como que la forma en la que imaginamos el futuro está muy condicionada por los productos que consumimos también, y que el deseo se construye socialmente. Al final terminamos deseando lo que nos dicen que tenemos que desear, y desde ahí pues el registro simbólico se va quedando anclado ahí, ¿no? Nos dicen que es deseable, que no es deseable, que tenemos que querer, que no tenemos que querer, ¿no? Por lo tanto, hay cada vez más limitación para imaginar un futuro diferente, desear o pensar alternativas posibles, ¿no? Y el deseo se pretende capturar y movilizar a través de las redes clarísimamente, ¿no? La energía libidinal que tenemos, lo que pretenden capturar ahora mismo las grandes corporaciones tecnológicas, y desde ahí se están moviendo, ¿no? De vendernos lo que tenemos que desear y que pensar, ¿no? Por tanto, en este agotamiento y de no estar perdidos, optamos por cambiarnos a nosotras mismas en lugar de cambiar el mundo en un entorno hostil y violento, en el que en un cálculo de fuerzas pues salimos perdiendo. Al final, bueno, me centro en mi individualidad, en mí misma, porque en un cálculo de fuerzas siento que no puedo cambiar nada de la fuera, ¿no? Y bueno, esta sí que reivindica el pensamiento crítico, pero desde la acción. Ella decía, no hay pensamiento crítico si no hay acción. O sea, tienen que ir unidos, ¿no? Y la reivindicación de poder quejarnos, de poder desafiar, de poder cuestionar las cosas, ¿no? Esto, si quiere, luego lo podemos hablar, voy a pasar más rápido porque es un librito que acabo de empezar, pero me parecía como interesante, ¿no? Esto de los ínceles, a cuenta de la película de la serie, de adolescencia. Pero llamaba también gimbros y criptobros. Los gimbros son los adolescentes que se meten en los gimnasios
y crean una fantasía de invulnerabilidad desde el cuerpo, desde la masa muscular, ¿no? Y criptobros los que quieren hacer dinero a través de las redes sociales también y están en el afán de poder ganar dinero. Bueno, se llamaba como la fábrica neoliberal del resentimiento. Pues ya sabemos que en contextos cada vez más precarizados hay más violencia. La violencia es ecosistémica cuando las instituciones, lo social, está mucho más precario, ¿no? Y hay una captura del fracasado, o sea, de la rabia de los chicos que han perdido lo simbólico, ¿vale? No tengo mi lugar, no sé desde dónde construirme. Hay una especie de captura en las redes sociales sobre esta rabia que al final es un miedo existencial. ¿Cuál es mi lugar en el mundo, no? Si soy fracasado, lo que me está diciendo que debo de ser y no me siento ahí, ¿no? Por lo tanto, dice que la narrativa incel no habla tanto de misoginia, sino que es una rabia reactiva a una disposición simbólica de qué significa ser hombre o ser masculino, ¿no? Por lo tanto, dice, obligados a competir y fuertemente castigados por fracasar en la sociedad actual. Dice, o matas o te matan, ¿no? Necropolítica afectiva que castiga la vulnerabilidad. Tienes que tener un lugar y ese lugar es capturado desde ahí. Y la manosfera es toda esta red, entramado, que captura este tipo, a través de mensajes, este tipo de chicos y chicas que están en las redes de otros lugares, ¿no? Algoritmos que fomentan el discurso del odio, que fomentan la masculinidad desde lugares poco cuidados, ¿no? Por lo tanto, decía que esta es una rabia dirigida hacia chivos expiatorios que pueden ser las mujeres, que pueden ser inmigrantes, que pueden ser personas racializadas, LGTBI, etcétera. Pero esa rabia se dirige hacia grupos específicos, ¿no? Y todo esto, pues, en un entramado en el que hay una falta de cuidado, falta de ética, de solidaridad, de comunidad, en definitiva, de amor, ¿no? Son chicos que se sienten fracasados y van construyendo su identidad desde ese lugar desde la rabia y desde contextos precarizados, ¿no? Y esta frase que decía en el libro, ni demonios ni mártires, es más bien una mixtura compleja de condiciones de precariedad existencial catalizadas por contextos de misoginia y rabia organizada hacia postulados violentos. O sea, al final el resumen sería un poco, y no el fracaso de la mirada adulta, del entender que hay debajo o detrás de estos chavales, ¿no? Y bueno, dicho esto, porque... ¿Cómo vamos, Paco? 10 minutos, ¿no? Sí, termino. Un poco con todo este contexto sociocultural, político, económico y de precariedad y desde donde nos movemos y se mueven los adolescentes, un poco más, algunas pinceladas sobre lo que yo hago allí en Málaga, el programa de psicoterapia de adolescentes. Es un grupo de terapia, pero yo diría es un grupo de reflexión y de pensamiento crítico en torno a los malestares. Desde ahí me muevo, ¿vale? Es un espacio ya subversivo en sí mismo, en una sociedad que hemos visto cada vez con menos tiempo, con menos capacidad de escucharnos y de contención y de escaso tiempo, ¿no? Y sigue algo desde el principio que yo les transmito: el grupo es vuestro. O sea, no es un grupo que hago yo y un grupo en el que yo dirijo, sino el grupo lo construís vosotros, hablamos de lo que queráis y el tiempo que queráis. Yo creo que este es el éxito de que vengan. Si esto no está sobre la mesa, yo creo que fallarían muchos más, ¿no? Pero vienen porque el grupo lo hacen suyo. Y yo hablo de la explicación o lo psicoeducativo, que yo creo que lo que se hace, desde mi punto de vista allí en Málaga, ¿vale? Lo que se hace en los institutos va mucho del lado de lo psicoeducativo, que creo que con ellos funcionan peor. De lo psicoeducativo a pensar juntos los malestares. O sea, vamos a pensar juntos en lugar de yo darle la chapa de qué significa ser adolescente, qué es lo importante, qué no es lo importante y cómo deben de ir las cosas. Pensar juntos qué les pasa, ¿no? Y sobre todo conectar qué les pasa, sus experiencias, sus malestares con el contexto que les rodea. Desde lo más micro, desde lo familiar, hasta lo social, lo cultural, lo institucional, los institutos, etcétera, ¿no? Y los elementos clave, ya sabemos, si la confianza, el respeto mutuo y el cuidado. Si eso no está desde el principio, es imposible que exista un grupo de terapia, ¿no? El grupo es la mejor opción. Esto de por qué la sistémica no hace grupos, porque bueno, es un fenómeno necesario en la adolescencia, la grupalidad, el contacto con iguales, porque también favorece la autonomía psicológica respecto de la familia, ¿no? Favorece la asunción de roles sociales diversos en el grupo, desde ahí la búsqueda de posibilidades de identidad a nivel social, moral, sexual, etcétera. Posibilita nuevas narrativas ante los problemas y las dificultades. O sea, el grupo va a amplificar la mirada y la forma de entender lo que me pasa.
y experimentan nuevas formas de relación, de conexión y de comportamiento. Y también para muchos una experiencia ya de por sí tranquilizadora, porque no se sienten solos en el malestar, ¿no? Es un lugar compartido y común, y lo que me pasa a mí también le pasa a los demás, ¿no? Por lo tanto, el grupo para trabajar con adolescentes para mí es fundamental en salud mental. Bueno, así como a grandes rasgos la inclusión de los grupos entre 12 y 19 años, hago 2 grupos de 12-15 y de 16-19, un poco por diferenciar las etapas primarias de la adolescencia y tardía, y todos pertenecen a la Unidad de Salud Mental Comunitaria y no han pasado a USMIC, a un nivel más de mayor gravedad, digamos, ¿vale? Los criterios de inclusión: considerable intensidad de sufrimiento psíquico o psicológico, o sea, que estén sufriendo por lo que sea, es un grupo heterogéneo, no se basa en patologías ni en criterios clínicos diagnósticos, malestar, sintomatología, sufrimiento, dificultades relacionales en la familia, en la pareja, en iguales, institutos, etcétera, dificultades en el manejo de la transición de adolescente, eso sí, voluntaria la participación, o sea, yo les dejo dicho, quien no quiera estar, que no esté. Desde ahí también vienen más. Es como esto es algo que depende de ti, en el sentido de venir o no venir, no es una cosa que yo te vaya a obligar o exigir que vengas, ¿no? Tampoco la familia, se lo dejo muy claro a la familia. Si no quieren estar en el grupo, está lo individual, pero en el grupo tiene que querer venir. Y bueno, el grupo, como he dicho, es heterogéneo en cuanto a diagnósticos, patologías, porque ya vienen muchos etiquetados y de psiquiatras, de psicólogos, compañeros, ¿vale? Entre 12 y 15 sesiones, a elegir entre ellos, vamos preguntándoles si quieren más, si quieren menos, si cortamos, si no cortamos, lo deciden ellos. Es semanal. Imaginaros, ahora mismo estamos en mes y medio las consultas individuales. O sea, vais a salud mental y no te veo la siguiente vez hasta mes y medio. Pues en el grupo es semanal. O sea, la intensidad de tratamiento es, para ser la sanidad pública, es un lujo, ¿no? Como yo se lo digo, 1 hora y media semanal. El respeto a la confidencialidad y el secreto es fundamental. La confianza interpersonal desde el principio la ponemos sobre la mesa. Y tienen las 3 primeras sesiones para decidir si se van o se quedan del grupo. Un poco cuando ya sepan de qué van y conozcan, relajen un poco esa tensión inicial, esos nervios iniciales, ellos deciden. Y el grupo es vuestro y es un espacio de cuidado. Eso es importantísimo. Y son vuestros, ¿no? Estamos haciendo intercaladas de padres, esto al principio no lo hacíamos, pero sí vemos que es fundamental tenerlos en cuenta en el proceso, ¿vale? Pero ellos sí son cada 15 días, no es semanal, en lugar de 12-15 son 6-7 sesiones, y bueno, para ponerles cara, escucharlos, tenerlos en cuenta en el proceso, para potenciar el progreso y potenciar los cambios, ¿no? Conocer cuáles son sus dificultades también como padres y madres. Sí que les decimos, aquí no venís para hablar de vuestros hijos o hijas, venís para hablar de vosotros. Ellos ya tienen su espacio particular y aquí venís vosotros para hablar de qué os pasa y qué dificultades estáis teniendo en la transición de la adolescencia de vuestras hijas e hijos. Por lo tanto, hablan de sus paternidades, sus maternidades, dificultades de pareja, dinámicas familiares, etcétera, ¿no? Contextos de vida, etcétera. Y bueno, sobre todo poder utilizar ese espacio para potenciar también y acompañar el cambio adolescente. Los objetivos generales, pues bueno, favorecer el proceso de transición adolescente y disminuir el malestar emocional, contextualizar el sufrimiento, conectarlo con su medio, potenciar los recursos de afrontamiento individual y también social, favorecer la autonomía personal, generar nuevas narrativas en torno a las problemáticas y desde ahí intentar reducir síntomas, mejorar pautas relacionales con su entorno, ampliar la red social y de apoyo y sobre todo los aportados por ellos. Estos son, cuando yo tuve que escribir el grupo y el programa, pues tuve que ponerlo, pero a mí lo que me interesa es qué queréis conseguir vosotros viniendo al grupo, cuál es vuestro objetivo, ¿vale? Desde ahí eliminar los síntomas, reducción de psicofármacos también es un objetivo y disminuir el sufrimiento psíquico, ¿vale? Algunos objetivos que leyendo así tengo un montón de recogidos, pero puse unos pocos. Casi todos plantean lo mismo, perder el miedo a las situaciones sociales. Esos son ya individuales que ellos escribieron en el documento que les damos. Sentirme entendida, apoyo y comprensión. Quitarme el miedo que siento hacia las personas. Para ser mejor de lo que soy. Socializar mejor y apreciarme más. Tener autoestima y amor propio. Entender lo que me pasa y sentirme mejor conmigo misma. Tener un círculo de confianza para desahogo. Calmar mi ansiedad y compartir opiniones para llegar a una solución, confiar más en la gente y poder hablar tranquilamente de lo que me pasa, tener un lugar de escucha, tener menos inseguridad, calmar mi ansiedad y dejar de autolesionarme, empezar a darme cuenta de que valgo la pena y llevarme mejor con mi madre, ver que hay más gente en mi situación, que no estoy sola, ser más segura y confiar más en la gente,
volver a relacionarme con normalidad y perder el agobio en el instituto. O sea, estas son cosas que ellos pedían. Casi siempre gira en torno al problema de las relaciones sociales, de confianza con los demás, la familia también está muy presente. Esta es un poco la organización del grupo, aunque esto también surgió desde ellos. Desde el principio es como queremos que sea temas libres, queremos que concentremos los temas en ciertas sesiones, como queréis hacerlo, surgió un poco así. También por aclarar que hay espacios concretos para cada cosa. Hay una sesión pregrupo individual que lo citamos antes de iniciar para conocerlo, explicarle el encuadre y ver un poco cómo viene, pero el primer bloque sería de conocimiento, acomodación, soltar nervios, acomodarse a lo que va a pasar en el grupo. Hay dinámicas de presentación muy chulas y tal que ellos se van soltando. Después el bloque 2 sí lo dedicamos a la adolescencia. O sea, ¿qué significa ser adolescente para vosotros? ¿Cómo estáis transitando la adolescencia a nivel personal, familiar, social, institucional? Dedicamos 2 sesiones, 3, las que ellos quieran. Siempre preguntamos si seguimos por ahí o cambiamos. Y el bloque 3 sería como los temas que ellos eligen. Ellos voluntariamente proponen temas, lo eligen y después se consensúa cuáles de ellos vamos a trabajar más profundamente con mayor intensidad. Da tiempo a 2 o 3 temas casi siempre, ¿vale? Conversaciones de temas significativos para el grupo. O sea, ellos son los que proponen el para qué vamos a seguir viéndonos. Y lo último, pues una fiesta de despedida con su música y sus viandas. Y bueno, la dinámica de cada sesión... los primeros 15 minutos es como vienen, como llegan al grupo, qué ha pasado en esta semana, pero sobre todo es intentar pensar en cambios, posibilidad de cambios, qué ha pasado y qué habéis intentado hacer diferente o qué ha pasado diferente entre sesiones, qué cosa ha cambiado, ¿no? La segunda parte es una hora que es potenciar y diversificar las narrativas en torno a los problemas. Vamos a intentar trabajar las problemáticas, pero teniendo una visión mucho más amplia de las problemáticas que traéis y de diversificar la forma de entenderlo, de verle, de manejarse, de afrontarlas, etcétera. Y la última parte son de conclusiones, qué sacáis de la sesión, qué os lleváis, qué ha sido útil, qué ha sido interesante, y pues, cada uno puede contar algo, ¿vale? Como conclusiones. Esa es la dinámica de cada sesión. Y le contaba yo ayer a Paco que el tema estrella siempre es la familia. Yo podría así, vamos de pronto, que el 90%, el 95% de los grupos, el primer tema que eligen para trabajar es la familia. O sea, siempre cuando le pregunto a los padres, ¿qué pensáis que han elegido para trabajar? Piensan de todo menos la familia, y cuando le digo la familia se sorprenden, ¿no? Pues la familia es uno de los temas. Después ansiedad, autolesiones, autoestima, inseguridad, son temas que salen muy recurrentemente. Afrontamientos de conflictos interrelacionales en los institutos, con las amigas, los amigos están muy presentes también, pero han salido otros muchos que también a veces lo hablamos: el futuro, los miedos, los errores, la identidad, los estudios, la sexualidad, la soledad, la impulsividad, el presente, dependencia emocional, etcétera, ¿vale? Bueno, durante las 12-15 sesiones utilizamos muchos recursos para dinamizar, ¿vale? Que están aquí, o algún roleplay, juego de roles, grupos reflexivos, metáforas, cuentos, dibujos, historiogramas. A veces hacemos genogramas, con la familia hacemos genogramas familiares allí, que cada uno voluntariamente lo quiere hacer. Bueno, leemos artículos, hacemos un poco de todo para dinamizar las sesiones, ¿vale? Algunos otros dibujos para ir terminando que ellos han traído con el tema de familia, por curiosidad, bueno, son estas cosas. El papá es el de la derecha, es como un lobo disfrazado de cordero. Aquí representaba una crisis de ansiedad, una chica. Bueno, cosas muy potentes, ¿no? Padre, madre. Bueno. Y algunas narrativas adolescentes de cómo, para saber cómo llegan, ¿no?, a salud mental y qué es lo que transmiten. Dice, tengo muchos problemas con mi padre, un chico, ¿no? Él es narcisista y alcohólico. También creo que tiene depresión, pero él nunca reconoce nada, no se deja tratar. Como hijo mayor, todo recae sobre mí. Quiere que me vaya con él para que siga su negocio cuando sea más mayor, con su empresa, pero él siempre me menosprecia. Me dice que no sirvo para nada. No me da afecto ni me llega nada positivo de él. El verano ha sido una mierda con él, un infierno. Como padre ya me da exactamente igual. Lo mejor es mantenerme lejos. Son como narrativas, pequeñas narrativas que ellos traen al grupo. Recuerdo que desde muy pequeña me acostaba llorando cuando escuchaba a mi mamá discutir con su pareja. La escuchaba llorar y decir que se quería matar, que se quería quitar la vida, ocasionándome mucha angustia. Mi mamá siempre ha tenido parejas tóxicas y yo siempre hago como de psicóloga suya.
Yo me autocritico mucho y me hago cortes en las muñecas y los muslos para rebajar el malestar que me ocasiona el sobrepensar. Esto del sobrepensar sale muchísimo, la palabra sobrepensar, que está muy detrás de las autolesiones, ¿no? Cuando me corto, ignoro lo que pasa en mi mente porque me enfoco en la herida, en el corte. A veces también me hago daño como una forma de autocastigo. Lo hago para castigarme cuando he hecho algo mal. Siento que me odian a mi alrededor, me rechazan por cómo soy y al final termino culpándome de lo que pasa a mi alrededor. Siento como un vacío emocional, no reacciono, me quedo empanada, sobre todo cuando estoy con gente, pasándome desde muy pequeña, estoy como bloqueada. No me puedo concentrar, no puedo estudiar, estoy harta de ayudar a la gente. Mi padre tuvo como una especie de brote psicótico, ya no están juntos, y mi madre hace años que fue alcohólica y tenía ideas de suicidio. Yo le escondía a veces las llaves por miedo a que saliera. Además tenía que cuidar de mi hermana pequeña e intentar que no se enterara de nada. Mis preocupaciones ahora son los hombres. Tengo la sensación de ser continuamente mirada. Mi cuerpo y me falta concentración. Son como pequeños relatos, ¿no? Muy duros, ¿no? Adolescentes. Y bueno, algunas cosas que ya para terminar, ¿para qué piensa que te ha servido el grupo? ¿Qué ha significado el grupo para ti? Para ver otros puntos de vista y ver que todo tiene otras posibles soluciones. Me acuerdo, bueno, aquí le pongo, dice, pues sencilla y llanamente me ha otorgado multiperspectivismo. Esa es la idea del grupo, realmente, cómo vamos a ampliar la mirada y construir otras posibilidades, ¿no? Me ha posibilitado ver la causalidad de mis problemas de otras perspectivas para tratar de darle alguna solución. Para conocer unas bellísimas personas que ahora considero mis amigas, ahora tengo ganas de vivir y aprecio más la vida, para tener confianza en mí misma y solucionar mis problemas viendo los de los demás, para ver que los dolores que te producen los acontecimientos se pueden superar. Estas eran un poco las cosas que decían. Bueno, valoraban sobre 10 la utilidad del grupo en un 9, la mejoría que habían tenido esto de 3 años, una valoración que hicimos de los 3 años que ellos ponían en los cuestionarios que le dábamos, un 8,57 de mejoría de salud mental, y el estado actual del problema, 10 totalmente resuelto, 0 en el peor de los momentos, la media estaba en un 8, o sea que bien, ¿no? Y mi pretensión, esa que todavía no hemos conseguido, pero por la burocracia y por la cantidad de papeleo que nos piden, es que termine en una asociación juvenil. O sea, voy a salud mental, paso por el grupo y termino en una asociación juvenil participativa en la que tenga un lugar cuando vayan saliendo de los grupos, en el que se sigan viendo, sigan conectando, sigan contándose cosas, ¿no? Ahora los padres de un grupo dicen que van a intentar ir al ayuntamiento y meter mano a esto, pero sería como una salida, como un activo de salud y una salida basada en la competencia, ¿no? Terminar en lo comunitario y lo social y la salida de salud mental. Y bueno, como ya sabéis, la adolescencia dañada con sus heridas, sus síntomas, sus malestares, sus angustias, pues es una crisis y una oportunidad también de construir, para reparar, para mejorar las relaciones, pero sí desde una escucha, desde una comprensión, desde un espacio compartido, un compromiso y una reflexión conjunta, que es lo que os he querido traer, ¿vale? Y 2 últimas frases para acabar que me gustan, que dice: la buena salud mental pasa por replantearnos, por lo menos una vez en la vida, los guiones que otros escribieron para mí. Y esta Isabel Allende, que siempre concluyo con esta, que me encanta, que dice: ser adolescente y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y listo, ya está, muchas gracias.